Hola, ¿qué tal amigos de Contabilidad e Impuestos México? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo determinar el ISR de una persona física que en el ejercicio 2025 obtuvo ingresos por concepto de dividendos distribuidas por una persona moral residente en México. Para ello nos estaremos apoyando de la ley de ISR, así como de nuestro papel de trabajo totalmente formulado. Este tema se encuentra regulado por el artículo 140 de la ley de ISR. Hay que recordar que con la reforma del segundo párrafo, a partir del 2014, es decir, las utilidades que se generen después del 2014, se les realizará lo que es una retención del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos. La persona moral o la sociedad se quedará con ese 10% y lo enterará ante el Servicio de Administración Tributaria junto con sus pagos provisionales. Y esa retención en específico tendrá el carácter de definitivo, es decir, no lo vamos a poder acreditar con nuestro impuesto del ejercicio, ni en persona física ni en persona moral. Ahora, el tema que nos ocupa viene siendo el cálculo de ISR de la persona física. Hay que recordar que en personas morales, por las utilidades que se generen, se tiene que pagar un 30% de ISR. Hay que tener en mente ese porcentaje, ya que más adelante lo vamos a utilizar para efectos de realizar lo que viene siendo el cálculo de ISR de la persona física. Entonces tenemos que seguir el orden o lo que nos indica el artículo 140 en su primer párrafo. ¿Qué tenemos que hacer como personas físicas al momento de percibir dividendos? En términos del artículo 140, primer párrafo, señala lo siguiente. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad. Hace un momento mencionamos que la sociedad por esas utilidades debió de pagar un 30% de ISR. Ese 30% es lo que puede acreditar la persona física al momento de efectuar su cálculo anual. Pero la ley nos pone una condición, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad, correspondiente al dividendo o utilidad percibido, y además cuente con la constancia y comprobante fiscal. Entonces ya nos pone dos condiciones. Número uno, que también el ISR pagado por la sociedad lo acumules como ingreso para la persona física. Es decir, vas a tomar el monto del dividendo más el ISR pagado por la sociedad y ese será tu base o tu ingreso acumulable como persona física. Le aplicas la tarifa del artículo 152 y acreditas el impuesto pagado por la persona moral o por la sociedad, siempre y cuando cuentes con la constancia y el comprobante fiscal. La propia ley también nos establece o nos proporciona lo que es un factor para llegar a la base de ISR, que viene siendo un factor de 1.4286. Lo podemos observar en este apartado. Iniciaremos con la parte práctica. Vamos a suponer que se decretó reparto de dividendos por la cantidad de 1.000.000 de pesos. Dividendo decretado, 1.000.000 de pesos. Para obtener la base sobre la cual aplicaremos el 30%, tenemos que multiplicar el 1.000.000 de pesos por el factor proporcionado por el artículo 140 de la ley de ISR. Llegamos a la base de 1.428.600. Le aplicamos el 30% y determinamos el ISR de 428.580. Esta cantidad le daremos dos tratamientos. Número uno, acumularlo al ingreso o al dividendo que percibió la persona física. Y número dos sería acreditarlo contra el impuesto del ejercicio. Hay que recordar que el segundo párrafo del artículo 140 establece una retención del 10%, es decir, al 1.000.000 de pesos le aplicaremos la tasa del 10% y obtenemos 100,000 pesos. Vamos a marcar el segundo monto determinado. Ahora lo que nos marca el artículo 140 es que tomemos el monto total del dividendo decretado, le aumentamos lo que viene siendo el ISR determinado con el factor, es decir, lo que pagó la sociedad, que viene siendo 428.580, y obtenemos lo que son los ingresos acumulables para el accionista. Le aplicamos la tarifa del artículo 152, que lo podemos encontrar en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para 2025, y obtenemos lo que viene siendo el ISR del ejercicio.
Regresando al artículo 140, hay que recordar que también podemos acreditar el ISR pagado por la sociedad, es decir, los 428,580, monto que se determinó en este apartado. Y la persona física obtendrá lo que es un saldo a favor por la cantidad de 60,389. Y el costo total por la distribución de ese dividendo es de 32,77%, que es la suma de los 368 más el 10% que se consideró como pago definitivo. Y para efectos de declaración, ¿cómo lo podemos reflejar en el portal del SAT? Vamos a ingresar al portal del SAT y simular la presentación de la declaración. En lo personal, como tributo en el régimen de sueldos y salarios, haremos algunas pequeñas modificaciones de tal forma que puedan visualizar lo que es la simulación o la presentación de la declaración en el rubro o en el régimen de dividendos. Ingresamos al portal del SAT en el apartado de declaración anual. También te quiero recordar que si en el ejercicio 2025 obtuviste ingresos por otros conceptos, los tienes que acumular, ya sea de sueldos y salarios, intereses, haces la acumulación y determinas o le aplicas la tarifa del artículo 152 para determinar el ISR del ejercicio. Y también si solicitaste factura de tus deducciones personales, los puedes aplicar. Le damos clic en presentar declaración. En mi caso, como ya mandé lo que es la declaración tipo normal, simularemos una complementaria. Tipo de complementaria, modificación de declaración. Vamos a seleccionar el apartado de dividendos. Le damos siguiente. Vamos a poner en este rubro para que no nos estorbe. Le damos siguiente. Estamos activando la casilla de dividendos. Vamos a suponer que únicamente se percibió ingresos por concepto de dividendos. Para efectos prácticos vamos a eliminar los ingresos por concepto de sueldos y salarios. Y también eliminaremos la parte de deducciones personales. Intereses también los vamos a eliminar para realizar lo que es el ejercicio únicamente en el apartado de dividendos. Acá tenemos dividendos. Monto de dividendos, comentamos que es 1,000,000. ISR pagado por la sociedad es el monto que determinamos en el primer cálculo, 428,580. 428,580. Y nos pregunta si optamos por acreditar el ISR pagado por la sociedad contra tu ISR del ejercicio. Le vamos a poner que sí. Y le damos guardar. De forma automática el sistema nos determina lo que viene siendo el monto acumulable por dividendos o utilidades. ¿Cómo llegamos a esa cantidad? Hay que recordar que tenemos que tomar en cuenta el 1,000,000 de pesos más los 428,580 y obtenemos lo que viene siendo los ingresos acumulables para el accionista, 1,428,580, monto que se repite en este rubro. Monto total de ISR pagado por la sociedad, 428,580. Es la cantidad que vamos a poder acreditar. Nos pasamos a determinación para revisar lo que viene siendo el cálculo. Ingresos acumulables, se repite nuevamente, 1,428,580. ISR conforme a la tarifa anual del artículo 152. Se determinó 368,191, acá lo tenemos, 368,191, y como seleccionamos la opción de acreditar el ISR pagado por la sociedad, los 428,580, se obtiene lo que es un impuesto a favor del ejercicio por la cantidad de 60,389, monto que se repite en nuestro papel de trabajo. Y el costo total de esos dividendos viene siendo 468,191, que representa un 32,77%. Como puedes observar, es muy fácil determinar el ISR de una persona física que obtiene ingresos por concepto de dividendos, pero también hay que tener en cuenta que podemos encontrar combinaciones de sueldos y salarios, actividad empresarial, arrendamientos, dividendos, y eso nos puede complicar un poco el cálculo. Por el momento sería todo. Espero que esta información sea de utilidad. La tabla o el archivo lo dejaremos disponible en nuestra tienda de contabilidad e Impuestos México a un costo bastante accesible. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.